Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un repaso y recordar un partido que se dio hace más de 20 años, precisamente hace 24 años, el 23 de marzo de 1997, River y Boca empataron 3-3 en el Monumental en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de aquel torneo clausura, que River terminaría ganando y convirtiéndose en el bicampeón del fútbol argentino. La particularidad que tuvo ese compromiso es que el conjunto de Núñez empezó 3 goles abajo frente a su clásico rival y terminó con el marcador igualado y hasta pudo haberlo ganado por una chance que tuvo sobre el final. ¡Empecemos! Yendo un poco a la previa de ese partido, cómo llegaba el Millonario en aquel torneo, los dirigidos en ese entonces por Ramón Ángel Díaz, ¿no? El entrenador que en ese momento tenía 2 títulos como director técnico de River, había ganado el año anterior la Copa Libertadores 1996 y el torneo Apertura también de 1996. Los conducidos por el Pelado Díaz llegaban invictos a esa jornada con 4 victorias y un empate en los primeros 5 juegos, mientras que Boca era dirigido por el Bambino Veira, el técnico, o mejor dicho, el único técnico hasta el momento que salió campeón del mundo con River de la Copa Intercontinental de 1986. El Bambino con Boca en ese entonces tenía un recorrido un tanto irregular por las primeras jornadas de aquel torneo clausura, ya que en las primeras 5 fechas había conseguido 2 triunfos, una igualdad y 2 caídas. Además, teniendo en cuenta la formación del equipo que tenía que parar Ramón Díaz, no pudo contar para aquel compromiso ni con Hernán Díaz, lateral derecho, con Juan Pablo Sorín, lateral izquierdo, con Marcelo Gallardo, que en aquel momento era futbolista, mediocampista, y con Julio Cruz. Los 4 futbolistas estaban convocados para jugar con la selección argentina y no pudieron ser parte de ese compromiso. Además, tampoco pudo contar con el chileno Marcelo Salas, que se encontraba en plena recuperación de una lesión, por lo que el Millonario afrontó ese compromiso, ese superclásico, con 5 jugadores que podían llegar a ser titulares, si bien obviamente algunos no lo eran, pero por lo menos de una base de futbolistas que no pudo contar Ramón Díaz para ese compromiso. ¿Cómo formaron ambos equipos? River se paró en la cancha con Roberto Bonano en el arco. Los 4 defensores fueron Gustavo Lombardi de lateral derecho. La dupla central, el paraguayo Celso Ayala, que sería muy importante en ese compromiso. Como segundo central jugó Eduardo Berizzo. Y de lateral izquierdo jugó Ricardo Altamirano. En el medio, con una especie de 4-2-3-1 formó River aquel partido. Jugaron Montserrat por derecha, Astrada y Escudero el doble 5, Sergio Berti como izquierda, Santiago Solari un tanto más suelto delante del doble 5 y el único delantero fue Enzo Francescoli. Por el lado de Boca, Héctor el Bambino Veira paró el siguiente 11, Sandro Guzmán en el arco. Los defensores fueron Julio Torresani, Cristian Traverso, Néstor Fabri y Rodolfo Robarrena. En el medio se pararon Juan Román Riquelme, Raúl Peralta, Gabriel Cedrés y Roberto Pompey, mientras que los 2 delanteros fueron Sergio Martínez y Diego Latorre. El compromiso empezó con Boca yendo al ataque y siendo muy superior a River en esos primeros minutos. Ya sabemos, como dije al principio, que el rival de toda la vida se iba a poner 3-0 rápidamente y luego River lo iba a empatar. Pero la superioridad de Boca en esos primeros minutos la verdad que fue abrumadora. Se veía un River totalmente apagado y a un equipo rival, a un equipo visitante que parecía el local y la verdad que se estaba llevando puesto a los dirigidos por Ramón Díaz. A los 5 minutos nada más, Gabriel Cedrés, exjugador de River, de hecho fue campeón y titular en la final de la Copa Libertadores del año pasado, que River había disputado hace menos de un año, si tenemos en cuenta esa fecha, frente al América de Cali. Cedrés marcaba el primer tanto de Boca de cabeza y ponía en ventaja al conjunto visitante. A los 17, el uruguayo Sergio Martínez aumentaba la diferencia para Boca
seguía siendo muy superior. River no encontraba los caminos. De hecho, esta formación era la primera y quizás la única vez que Ramón Díaz la implementaba desde el inicio. Después, en otros compromisos, por lo menos Ramón siempre esperaba jugar con un enganche un tanto más clásico, ya sea principalmente Gallardo, ¿no? Porque Ortega se había ido a principios de año y la verdad es que Solari recién era un juvenil y estaba disputando sus primeros pasos, por lo que le costó muchísimo ese partido. Después, penal para Boca, y se dio una situación un tanto particular, y es que el árbitro de ese encuentro, Javier Castrilli, hizo repetir el penal. En primera instancia, Roberto Pompei había convertido el tercer tanto de Boca cuando solamente iban 25 minutos de partido. La superioridad de Boca era increíble, pero se lo hizo repetir y después de eso Bonano tapó ese remate, por lo que el encuentro seguía siendo solo de 2-0. Sin embargo, a los 29 minutos, nuevamente de la mano del uruguayo Martínez, y antes, como dije, 29 minutos antes de la media hora de juego, el Ceneice ya estaba en ventaja por 3-0 en el Monumental y prácticamente era una paliza. Por suerte para River, antes del final de los primeros 45 minutos, Sergio Berti realizó una gran jugada personal e individual y marcó el descuento, definiendo ante la salida de Córdoba, y metió quizás a River en el partido, ¿no? De cara al segundo tiempo, sabiendo que ya no eran 3 goles de diferencia, sino que eran nuevamente 2, y con un equipo que sabía que tenía que salir con todo para ir en busca del empate. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, tan solo iban 2 minutos, Eduardo Berizzo se iba expulsado y la situación para River se complicaba y quedaba apenas iniciado el complemento con un hombre menos, 10 contra 11. A partir de ahí Boca empezó nuevamente, más allá de los últimos minutos del primer tiempo donde River había emparejado la cuestión en cuanto al juego, Boca empezó nuevamente a crear situaciones de gol y se perdió algunas ocasiones verdaderamente muy claras, por lo que River seguía con vida en el partido. El hombre de más quizás a Boca no le duró tanto como quería, ¿no? Porque a tan solo 24 minutos del segundo tiempo, Sergio Martínez, autor de 2 goles en aquel encuentro, también se iba expulsado y ambos equipos quedaban con 10, por lo que River se adelantó un tanto en el partido y a partir de ahí pudo ocasionar jugadas de gol, y a tan solo 7 minutos después de la expulsión, a los 31 minutos, Facundo Villalba, que había ingresado en el entretiempo en lugar de Marcelo Escudero, marcaría el empate luego de una gran habilitación de Lionel Gancedo, que había ingresado a los 22 minutos del segundo tiempo en lugar de Estrada. 2 jugadores que recién habían entrado ponían el descuento y Villalba, tras una gran definición, ponía el descuento y River solamente estaba perdiendo por 3-2. Con el tiempo ya cumplido, llegó el empate que todos los hinchas de River esperaban. Nuevamente un muy buen centro de Lionel Gancedo, cabezazo de Celso Ayada ganándole en el salto a su marcador. El paraguayo empataba el encuentro y River lograba quizás un empate que, por cómo se dio el partido, no parecía que se iba a dar, porque la realidad es que por muchos momentos Boca fue superior, pero finalmente y en el Monumental River lograba el tan ansiado empate. En los últimos minutos, Cedrés fue expulsado y River quedaba con un hombre más, River con 10, Boca con 11, y en la última jugada del partido, Enzo Francescoli de media vuelta tuvo la chance de dar vuelta al resultado y que se convirtiera quizás en un partido más histórico de lo que verdaderamente es hoy, porque no hubiera sido lo mismo que River estuviera perdiendo 3-0 y el empate de 3-3 que lo terminara ganando. Sin embargo, la media vuelta de el Enzo se fue por arriba y el resultado final terminó siendo River 3, Boca 3. Ese fue el inicio de River en ese torneo clausura, ¿no? Luego del empate con Boca, seguiría sumando puntos y, salvo en 2 jornadas en las que sufrió verdaderamente una caída muy notoria en su nivel, en las que perdió 4-1 de local con Estudiantes y 5-1 de visitante con Colón, terminaría ganando el torneo con ventaja y lograría el bicampeonato en la anteúltima fecha, luego de derrotar 2-0 a Vélez en Liniers. Por el lado de Boca, terminaría muy lejos de la punta y en la 9ª colocación de aquel torneo clausura, mientras que River no solamente estaba festejando el bicampeonato, sino que ya sabía que en el próximo semestre llegaban el tricampeonato.
Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.